Cuando irrumpe un acontecimiento inesperado o que parece contradecir las tendencias de una época, conviene prestarle debida atención. El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, sin dudas, es un evento novedoso y también inquietante. De origen musulmán, socialista en sus posiciones políticas, el alcalde electo de la ciudad símbolo del capitalismo mundial es sin duda un hecho interesante. Así lo están viendo, por supuesto, los principales analistas internacionales, quienes en buena medida parecen tan sorprendidos por el fenómeno como el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya primera reacción ante la noticia lo expresa todo. El país se hizo un poco más comunista. Por supuesto que, como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, la simplificación es el hábitat natural de los populismos, pero suele no ser la herramienta adecuada para comprender los acontecimientos en su profundidad. En su columna de ayer en el diario Clarín, el analista internacional Marcelo Cantelmi brinda algunos datos que no pueden soslayarse a la hora de evaluar qué ha llevado a la esplendorosa y capitalista Nueva York, víctima de uno de los atentados terroristas más dramáticos de la era contemporánea, el del 11 de septiembre de 2001, a designar como alcalde no solo un miembro del Partido Demócrata, sino además a un representante de la comunidad musulmana para gobernarla. No es que los neoyorquinos se hayan vuelto comunistas ni pro-yihadistas, sino, como lo explica Cantelmi, parecería que el capitalismo se ha vuelto inviable para demasiadas personas. Y esa es, más allá de los rótulos, una discusión necesaria e interesante. Y no solo para los neoyorquinos. El 1% más rico de la población, explica el periodista de Clarín, concentra más del 40% de los ingresos del país. Y agrega, para una mejor comprensión del problema, que los bimillonarios norteamericanos registraron un crecimiento del 40% de su riqueza, lo que significa 5 veces el Producto Bruto de la Argentina. No es entonces que los neoyorquinos se estén volcando hacia el bolchevismo, sino que hay un problema objetivo. Algo está fallando en el sistema, y es la democracia la que tiene que debatir estas cuestiones, porque la vida se está haciendo irrespirable para demasiadas personas. El populismo, de un lado y del otro del espectro ideológico, no soluciona los graves problemas ni permite debatir cuestiones fundamentales para mejorar el presente y el futuro de nuestras sociedades. Al polarizar el debate, al simplificarlo, obliga a optar. Por supuesto no vamos a discutir aquí la ideología del señor Mamdani, ni tampoco si los neoyorquinos han escogido el mejor candidato para solucionar sus problemas. No es, por supuesto, ni nuestra función, ni tenemos ninguna posibilidad de incidir en esas determinaciones. Pero sí nos parece que todo debate acerca del tipo de sociedad que queremos darnos debe recostarse en la aceptación de que nuestro propio futuro está vinculado estrechamente a cómo imaginemos una evolución razonable también en estos temas. La democracia no puede construirse de espaldas a los principios de equidad. No puede, en definitiva, transformarse en un sistema de privilegios y abusos. Cuando esto ocurre, inevitablemente, la corriente lleva el agua hacia el molino de los autoritarios. Los populismos brotan, entre otras causas, también como resultado de esas inequidades. No es posible que nos resignemos a transitar entre extremos sociales. Los sistemas autoritarios, demagógicos y la insensibilidad social suelen constituir un entramado que corroe más temprano que tarde a la propia democracia. Los populismos son simplistas. La demagogia, los nacionalismos radicalizados son esenciales a estos sistemas en los que los líderes providenciales sustituyen el imprescindible debate social. El péndulo que nos proponen, la eliminación del centro democrático, que ha sido medular para el desarrollo de los países más desarrollados de la Tierra, nos arrastra a estas dicotomías que tornan finalmente inviable modelos más justos. La democracia, en definitiva, no puede ceder a sus enemigos la agenda del desarrollo con equidad. No hay un tiempo político y otro económico, como han propuesto muchas veces las dictaduras.
Cuando la democracia se divorcia de las aspiraciones de bienestar de la población, lo que surgen son los atajos autoritarios, es decir, mueren las democracias. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie, todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo. Estamos acá tratando de hacer pie en este espacio que tanto nos gusta. Aquí, hoy, como siempre, en la radio, en la AM 1110, ubicada en el barrio de Palermo. Hemos venido charlando despacito con Santiago, camino a la radio. Recién nos encontramos un día, pero de esos, primavera a full, dirían los chicos. Bueno, lo primero que voy a hacer, por supuesto, es darle la bienvenida a mis compañeros de equipo. Al señor Santiago Kovadlov, filósofo, poeta, Jorge? Pensador. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien, muy contento de volver aquí a nuestro espacio. Y a Mónica Ferreira, por supuesto. Claro. ¿Cómo andan? estás, Mónica? ¿Cómo les va? Qué lindo domingo. Qué lindo domingo. Hola, Mónica. Domingo de superclásico. Además, haciendo un paréntesis en un evento deportivo que hoy 4:30 de la tarde, Jorge. También, sí, señor. Ahí estarán mis hijos, sí. En la Bombonera. Ahí estarán mis hijos. Bueno. Viendo, sufriendo por River. Y no faltarán los que sufren Y mi mujer. por Boca. Y mi tu mujer también. Mientras yo duermo la Laura siesta. también. Mientras Laura yo- también de la banda. Fanática de fútbol. Ahí Sí, tenés. Fantástico. sí, Interesante, sí. ¿no? Así que yo me corro, me voy a polillar un rato. Otra cosa, Sí, y que sufran ellos. y que sufran ellos. Bueno, Mónica, presentamos esto. Cómo no, como bienvenidos, corresponde. bienvenidos a todos. Aquí empezamos a compartir Haciendo Pie y los acompañamos hasta las 14 en la 1110. En la operación técnica nos acompaña Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabi, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Como siempre los invitamos a quienes quieran dejarnos su mensaje a lo largo del programa. Lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. Y siempre les dejo la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Es periodista, editor de The Wall Street Journal, donde trabaja desde hace 15 años. Fue el primer editor digital de noticias internacionales del diario y ha escrito también artículos sobre viajes, música y reseñas de libros. Estamos ya en contacto con Eduardo Kaplan, que si no me equivoco es uruguayo, por eso habla español a la perfección. Hola Eduardo, un gusto. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. Hola, Eduardo. Hola, buenos días. Muchas gracias por lo de hablo el español a la perfección. Espero cumplir Sí. con las expectativas, pero sí soy uruguayo. Bueno, una bendición que hables español, por lo menos para mí. Sin duda, claro, porque además podemos saber no solo que hablas español, sino cómo decodificás esa otra realidad cultural, social y política, que es la de lengua inglesa, a la luz de tus muchos años en los Estados Unidos. Sí, gracias. Muy amable. Es un Bueno. gusto estar con usted. Igualmente. Eduardo, una de las, obviamente el motivo central por el que te hemos llamado es porque el triunfo de un alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de origen musulmán, que además viene con propuestas de tipo socialista en su programa económico y social, es un dato que nos parece trascendente, más allá de que se trate simplemente de la ciudad de Nueva York y no todavía de un fenómeno que pueda ser extensivo. Pero nos gustaría que nos des una primera interpretación de este triunfo de Mamdani. Sí, claro, ha sido, a pesar de que hubo otras elecciones la semana o esta semana que termina,
es claro que Nueva York siempre atrae el interés del mundo en general, ¿no? Porque lo que es Nueva York. Y como dices tú, también es algo sorpresivo, aunque no tanto, o sea, por el hecho de que sea una persona que se declara, que declara la fe musulmana, que la practica, que además apareció con una campaña y con promesas que, digamos, tienden más hacia el progresismo que los demócratas más tradicionales. Por todo eso es noticiable pero no fue una sorpresa, o sea, en este caso, en las elecciones de este caso, por primera vez en mucho tiempo, los sondeos no solamente no se equivocaron, que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, ¿no? Sino que además estuvieron bastante precisos en el margen que tenía Mamdani en comparación con los otros dos candidatos, ¿no? Hay que reconocerle que fue una campaña excepcional. Es un hombre de 34 años, con muy escasa experiencia política, que hace un año, según lo que dicen sus managers de la campaña, hace un año los sondeos le daban un 1%, no solamente de aprobación, sino de reconocimiento. Era una persona prácticamente desconocida, más allá de su breve trabajo en la Asamblea de Nueva York. Pero creo que había estado un año, 2 años nada más. ¿Cómo te explicarías? Y aún así ¿Cómo te explicarías ese tránsito del 1% de intención de voto al triunfo? Yo creo que hay varios factores. Primero, hay una decepción generalizada con las políticas de siempre. Se vio en el caso de Trump, se vio otra vez en el castigo a Trump. O sea, Trump era una especie de iconoclasta que era un castigo a la clase política en general, porque él mismo se autorrepresentaba como no político. Se vio quizás 2 elecciones anteriores en el caso de Obama, un caso muy parecido al de Mamdani, porque Obama había tenido una escasa experiencia como político en la Asamblea de Chicago, ni siquiera, y había tenido una breve temporada como senador antes de anunciar su candidatura. Estamos viendo casos de que la gente expresa su decepción con la política de siempre, pero también hay que reconocerle a Mamdani una campaña que, aunque Nueva York no es todo el país, Nueva York es una ciudad que tiene su propio microclima, digamos, político y económico y de cuestiones demográficas, pero fue una campaña excepcional. Hay que reconocerle, o sea, logró generar un entusiasmo que no se veía en muchísimos años, ni siquiera en el movimiento MAGA. Uh-huh. Y lo hizo de una manera brillante, o sea, por lo que sabemos de, digamos, los directores de su campaña. A mí lo que me resulta fascinante, quizá como una persona que creció sin teléfonos en la mano, lo que me resultó fascinante de la campaña es que no solo hicieron una campaña brillante en las redes sociales, pero que sino también hicieron una campaña brillante a nivel del contacto humano. Mamdani hizo mucho más eventos que sus opositores. Hicieron cosas como, claro, para un uruguayo le resulta aún más simpático, pero cuando empezó la campaña crearon un mini torneo de fútbol para atraer a gente a jugar 5 contra 5 de repente por toda la ciudad y a invitar a voluntarios, y Mamdani aparecía en los partidos y estrechaba la mano y hablaba con la gente. Hay un momento muy, muy peculiar en la campaña en el cual Mamdani, que había apoyado a un taxista que estaba haciendo huelga de hambre frente al municipio. Claro. Mamdani, que era creo que de Senegal, Mamdani se acopló a su huelga de hambre, lo hizo durante varios días, y cuando terminó esa huelga de hambre, Mamdani fue al aeropuerto de Kennedy. No sé si han tenido la fortuna de esperar un taxi en Kennedy, que puede ser no sé, puede ser una odisea de media hora, pero es una cola kilométrica de taxis y fue a estrecharle la mano a cada uno de ellos. Ninguno de los otros políticos hicieron eso. ¿En qué medida, porque estamos hablando de la ciudad de Nueva York, ni siquiera estamos hablando del Estado, digo, para darle la dimensión correspondiente, ¿no?, a este fenómeno? ¿En qué medida uno podría, bueno, vos como analista podrías decir que es el inicio de algún fenómeno? ¿O estamos hablando de una cosa circunspecta, una cosa que se circunscribe a la ciudad de Nueva York? Yo creo que es imposible
en este momento, es muy temprano todavía, de hablar de un movimiento nacional. Pero hay cosas específicas que sí se pueden traducir al resto de la nación si lo vemos a la luz de las otras dos elecciones. Por un lado, también quiero decir que en la campaña particular de Nueva York, Mamdani tuvo una enorme ventaja, que fue salir contra una oposición dividida. Porque los otros dos candidatos, Cuomo y Sliwa, en ningún momento, Cuomo es un demócrata de la vieja escuela, su padre fue gobernador de Nueva York, su padre fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, o sea que él viene de una larga tradición demócrata, y aún así, como perdió las elecciones primarias, igual se presentó, creo que con otra consigna. Y el candidato Sliwa del Partido Republicano también se llevó una cantidad de votos. O sea que Mamdani tuvo la ventaja de enfrentarse a una posición dividida. Eso lo ayudó. Sí. Sí, perdón. No. Iba a decir que estamos hablando con Eduardo Cambrán, editor de The Wall Street Journal. Así es. ¿Santiago? Y sí, y preguntarte, Eduardo, ahora, ¿cómo ves vos el hecho de que este sea un hombre que, asentado y te diría vertebrado por la cultura y la fe musulmana, lleve adelante una campaña en la que el prójimo aparece como el destinatario primordial del esfuerzo político de él? Porque venimos de un escenario en el cual el mundo musulmán está caracterizado como un mundo que entraña riesgo, que entraña peligros, que para Nueva York significó desde el punto de vista de la acción de extremista una tragedia. Y de pronto tenemos un candidato musulmán que viene a decir el prójimo importa. ¿Hasta dónde esa cultura de la cual es representativo ha tenido una incidencia importante en el modo como él fue creído y aceptado? Es una buena pregunta. Demográficamente, por lo último que vi que reportamos nosotros, la ciudadanía musulmana del Estado, en la ciudad de Nueva York, representa un 4% de los votantes. Él no me dio la sensación, o por lo menos no generó la sensación de ser, con el orgullo de ser una persona de origen musulmán, criado en una familia de intelectuales musulmanes en Nueva York y en Uganda. El papá es profesor de la Universidad de Columbia, la mamá es una reconocida directora de cine. También se criaron en un mundo bastante globalizado y tolerante, digamos, ¿no? En ningún momento apareció esa otra versión que tú te referías, sí. Al contrario. Ahora, pero sí, no, disculpa. No, estaba pensando que más allá de lo musulmán, Santiago, el hecho de que aparezca en un contexto mundial donde el auge lo tienen los sectores de derecha, Trump significa quizás un fenómeno que se expresa en otros países. ¿Esto es el inicio de algo en ese sentido, en el sentido ideológico? O estamos hablando, insisto, de una cosa que reducida a la ciudad de Nueva York? Por el momento, si vemos las otras dos elecciones, sobre todo las de Nueva Jersey y las de Virginia, sí, que son estados grandes con poblaciones muy grandes, sí, aunque todavía es temprano para hablar de tendencias, ese tipo de cosas, es evidente que los votantes castigaron a este gobierno. O sea, los votantes que votaron a Trump castigando a Biden por cuestiones básicas como el costo de vida. Biden sorpresivamente nunca se dirigió a la población diciendo, señoras y señores, yo sé exactamente lo que están pasando. Biden, que aparte se destacaba entre otras cosas por una empatía enorme, ¿no? Pero nunca tuvimos la sensación de que estaba hablando de eso. Eligieron a Trump como castigo por no haber reconocido la inflación en los alimentos, los alquileres, el hecho de que los salarios no estén subiendo a la par de la inflación, digamos. Uh-huh. Ahora se lo castiga a Trump en Nueva Jersey, en Virginia, por lo mismo. Creo que según un sondeo que vi de la CNN, casi el 50% de los votantes en Virginia querían castigar
a los republicanos por no escucharlos. Entonces, no sé si es una cuestión exclusivamente... Yo no sé si estamos ante un nuevo renacimiento del progresismo. Lo que sí veo por los sondeos es que hay una clase media preocupada por los asuntos más básicos del día a día, el costo de vida comparado con los ingresos. Y eso, yo creo que eso va a ser una temática nacional. Yo creo que en las elecciones que vienen del año que viene, ¿no? Que son las legislativas más pesadas. Lo que en el caso específico de Nueva York no va a ser el primer alcalde con ambiciones de justicia social, que luego cuando tiene que presentar el presupuesto y tiene que negociar con Albany, que es la capital del estado de Nueva York, donde está la asamblea y donde se aprueban los impuestos, el alza de impuestos. Ahí va a ser otra pelea, va a ser otra batalla. Mandami asume el primero, y otra cosa también que me parece que a veces nos olvidamos, desde afuera, ¿no? Es que el 1 de enero del 2026, el 2 de enero, cuando Mandami se despierte como alcalde de Nueva York, yo estoy seguro que las prioridades, o sea, es una ciudad con un presupuesto de 110.000 millones de dólares, con 300.000 empleados. Es un monstruo ya de por sí. Yo no sé si la economía de mi país, donde yo nací, me creí, tiene 110, o sea, si el Producto Interno Bruto de mi país llega a esa cantidad, para ponerlo en perspectiva, cuando él se levante esa mañana del 2 de febrero, tiene que asegurarse de que los subtes funcionen, que los hospitales funcionen, que la policía esté en la calle, que las escuelas que tienen el sistema público de educación de la ciudad de Nueva York tienen más de 1 millón de alumnos, o sea, va a tener problemas urgentes que tratar. Cuando presente el presupuesto, que es en febrero, ahí sí es muy probable que incluya, como él está prometiendo, todas las medidas que él quiere llevar a cabo, desde ¿cómo le dicen? Los ómnibus, los colectivos, ¿no? Sí, que sean sí. gratis, ¿no? El hecho de que haya... ¿cómo se dice? De que todos los infantes, desde su nacimiento hasta que entran al jardín de escuela, que haya guarderías gratis por toda la ciudad. Abrir almacenes donde los alimentos estén subsidiados. Crear 200.000 unidades nuevas de vivienda a un costo accesible. Todo eso, estamos hablando de miles de millones de dólares en nuevos impuestos. Ahora, eso va a tener que ser aprobado por la Asamblea de Nueva York, disculpa una cosa más, sí. Y la gobernadora de Nueva York en el 2026 tiene que enfrentar elecciones para su reelección. O sea, va a haber esa es la parte fascinante del juego político. Claro. No es tan sencillo, ¿no? Llevar a cabo todas estas promesas. Y otro tema complementario que se desprende de lo que vas diciendo es la proyección que esta disconformidad con Trump, que se manifiesta ahora en Nueva York, pueda tener en el interior de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde digamos, indicio o síntoma representado por la elección de Mandami en Nueva York se puede proyectar hacia el interior del país y generarle problemas a Trump allí donde no los tuvo hasta ahora? ¿Cómo ves eso? Me parece que los problemas no son tanto de Nueva York. O sea, claro. La proyección de Nueva York no es tan importante por lo que estamos reportando. Me refiero, no es tanto mi opinión, sino lo que estamos reportando en cuanto a sondeos y actitudes de votantes. A mí me resulta más preocupante, si yo estuviera en la campaña del presidente Trump o los republicanos en general, los resultados de Nueva Jersey y los resultados de Virginia. Porque eso se parece mucho más al interior del país que las situaciones particulares de Nueva York. Y un dato histórico que no es menor: a pesar de la trascendencia que tiene Nueva York como capital del mundo cultural, económico, financiero, en fin, toda esa enorme fuerza que tiene Nueva York, nunca en la historia de Estados Unidos, desde que este es un país independiente, un alcalde de Nueva York llegó a la presidencia. Nunca. Entonces, es probable, eso no quiere decir que Mandami los 34 años que ha hecho una campaña maravillosa no tengan ambiciones presidenciales. Vamos a verlo. Pero
va a tener un desgaste de 4 años de llevar adelante una ciudad compleja, con problemas, o sea, va a tener que negociar también. Eso es parte importantísima. Va a tener que negociar con los sindicatos de policía, por ejemplo, ¿no? Después de haber dicho cosas en la campaña que no fueron muy amables hacia la policía de Nueva York. Sí, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Kaplan, él es editor de The Wall Street Journal, y me preguntaba cuánto hay de sensación de inseguridad y esas cosas que pesan tanto en Nueva York, si eso no es un poquito contradictorio, porque creo que la ciudad está desmejorada, sino es un poquito contradictorio con las propias propuestas de más populistas, por llamarlo de alguna manera, de izquierda, populistas de izquierda, de Bandabi. Es un momento muy peculiar de la ciudad en esta elección. Por primera vez, y es algo que a veces, cuando yo hablo con gente que no vive en Nueva York, están como aburridos de escuchar esto, ¿no? Y lo digo de amigos, parientes, gente muy querida. Sí. La pandemia en Nueva York hizo estragos. No lo hizo en otras ciudades. Por primera vez, 5 años después, por primera vez este año, el nivel de ocupación de oficinas en Nueva York llegó a niveles prepandémicos. Llevó 5 años volver a ver oficinas que están funcionando, volver a ver... Pero yo, por ejemplo, donde yo trabajo en la redacción, que es en la parte, digamos, de Midtown de Manhattan, a la vuelta a Rockefeller Center, todavía hay negocios vacíos en la calle, o sea, a nivel de la calle, 5 años después. Mandami entra y fue una pandemia que además agotó recursos de policía, de seguridad, de salud pública. Hubo muchos policías que renunciaron o murieron o se enfermaron. Lo mismo ocurrió con la gente que maneja ambulancias de emergencia. Hubo mucha gente que abandonó lo que hacía porque no podían más, agobiados, en fin. Recién ahora estamos recuperando los niveles de staffing, digamos, ¿no? De gente. Yo creo que Mandami no puede obviar eso, porque es decir, quizás las recetas sean diferentes, pero el objetivo es el mismo. O sea, no puede, me parece políticamente suicida evitar esa recuperación, o ser un obstáculo para esa recuperación. Eduardo Kaplan, editor de The Wall Street Journal, te agradecemos muchísimo el contacto, muchísimo. Ha sido muy claro para nosotros, muy esclarecedor esta conversación contigo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, una alegría, que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Haciendo pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Nació en Chivilcoy en 1975. Es escritor y docente. Publicó, entre otras, las novelas La descomposición, Glaxo y Una música, el volumen de relatos Caballo de verano y el ensayo Notas de campo. En 2023, por Una música, le fue otorgado el premio de la crítica, la Feria del Libro de Buenos Aires. Este año, Ediciones Bonaerenses publicó Antes de leer, libro de ensayos literarios, y ya estamos en contacto con Hernán Roncino, con quien queremos hablar fundamentalmente de este último trabajo, Antes de leer. Hola, Hernán Roncino, Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. Hola, Hernán. ¿Qué tal, Jorge, Santiago? ¿Cómo están? Un gustazo conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, y muy intrigados con el título de tu último libro, ese Antes. ¿A qué remite, Hernán? Sí, Santiago, mirá, un poco detrás de esa idea está, hay una idea de Paulo Freire que trabaja la idea de la pedagogía, ¿no? Y de cómo uno empieza a entender el mundo, cómo uno empieza a leerlo. Un poco detrás de esa idea está la idea de antes de leer, está la idea de cómo leemos el mundo antes de leer los libros escritos, digamos, antes de llegar a la lectoescritura. Uh-huh.
Es una idea muy interesante que yo la traje, digamos, para pensar mi propia relación con la lectura. Yo empecé a leer libros, digamos, de grande, me perdí toda esa tradición literaria clásica de la infancia y de la adolescencia. Digo, me perdí porque empecé a leer más a los 20 años, con una decisión de ir a buscar los libros. Entonces, a la hora de pensar cómo me fui construyendo como lector, apareció, o me fui dando cuenta, que uno lee y descubre el mundo de otra manera, no solo a través de los libros, y que empieza a desplegar una mirada lectora a partir de la escucha de relatos orales, a partir de la propia experiencia de la infancia y de la adolescencia. Entonces yo creo que no me perdí la tradición de esos libros. Ujú. Llegué tarde, pero al mismo tiempo que estaba estaba desplegando otro tipo de tradición, ¿no? Hay Que me una, convirtió en lector. hay un párrafo tuyo en el libro Antes de leer que dice: un lector se Sí. construye como lector antes de tener un libro. Primero está la mirada. Explícanos un Sí. poquito esto. ¿Qué es primero está la mirada? Sí, un poco en línea con esto que Ujú. planteaba la idea de estar atento más que nada al otro, y al otro en el entorno en el que uno se mueve, ¿no? Ujú. Estar atento al otro y al paisaje y a las cosas que están rodeándonos y condicionándonos en ese territorio. Algo que muchos filósofos hoy en día, y es un tema que me interesa también mucho pensar eso, están planteando como la desaparición del otro, ¿no? Casi vivimos en las cápsulas y en las burbujas virtuales, y el encuentro con el otro real cada vez es más difícil. Me parece que la lectura de libros, la lectura del mundo, nos conecta con el otro, fundamentalmente, ¿no? Hay, Y ahí está tiene que abrirse una mirada, digamos, potente para que eso suceda, ¿no? es cierto. Y ahora, en este sentido de la convergencia entre lo que llamaríamos la mirada con la que uno llega a la lectura y lo que se deriva de la lectura, ese encuentro entre lo previo y lo ulterior, también tiene me parece, una expresión en este fenómeno tan curioso que vos planteás, donde el perfil de los géneros literarios también se difuma un poco. No necesariamente un ensayo se construye solo con ideas, ni una novela solo con imaginación e imágenes. Pareciera que en tu experiencia la convergencia entre las modalidades expresivas de lo que tradicionalmente se llama género te interesa mucho más que el recorrido específico por un campo normativo muy particular, el de la ficción o el del ensayo. ¿Por qué no nos contás al respecto algo de eso? Exactamente, sí, eso que decís me interesa muchísimo. Un poco, tal vez refleje mi formación ya de lector de libros, digamos. Cuando empecé a leer esos libros de grande, empecé como voraz, sintiendo que empezaba tarde, y la lectura empezó a suceder de un modo desordenado. Yo estudié sociología, y medio la carrera misma de sociología me fue marcando muchísimo, me fue generando un espacio de lectura así muy fuerte, y lo que fue dándose en la carrera para mí fue esto que decís vos, una convivencia de múltiples lecturas en el mismo plano. Yo me la pasaba en la biblioteca de la carrera de las facultades sociales, ese edificio que estaba en Marcelo T., no sé si se acuerdan, antes de que se mudara a la carrera, y ahí todavía yo agarré el último tramo de la biblioteca con los ficheros y las fichas que tenían los nombres de los libros, y había que buscar ahí con el papel. Y ahí encontré cosas muy fuertes que no se conseguían por ahí como novedad en las librerías en esa época. Entonces iba leyendo lo que me daba la carrera, iba leyendo lo que encontraba en la biblioteca, y entonces creo que
ese gusto por no encerrarme en un género, cosa que no, me encantan los géneros, digamos, como lector, pero a la hora de escribirlo, me gusta más la fusión, el cruce, la cosa que abre, ¿no? La cosa que abre. Siento un poco, en mi experiencia de escritura, que el género tiende a cerrar y el cruce de tonos, de registros, de narrativa con ensayo, siento, o por lo menos es una sensación, ¿no? Que abre la posibilidad a generar algún chispazo o alguna grieta, ¿no? Otra de las expresiones que yo registré de tu texto es: el juego y la lectura tienen una mirada común. Hay algo que yo, decime si es correcto, a lo mejor estoy sobreinterpretando. Me pareció que, como sos un lector tardío, es decir, un lector que descubre la lectura ya siendo adulto, me parece que hay un descubrimiento que es, hay una fascinación por la lectura. O sea, un chico que empieza a leer a los 4, 5 años, 5 años, 6 años, por ahí se va deslizando lentamente, pero es como si vos lo que contás, o lo que yo entiendo que contás, es un descubrimiento, explotó algo en vos. ¿Esto es así o estoy haciéndome yo una película? Totalmente. y una lectura, una lectura con un toque de inocencia también, Sí, ¿no? En el comienzo. sí, Como a la hora de... Yo creo, a mí me gusta un poco el lector que tenga algo de inocencia también a la hora de entrar y que se vuelva crítico de a poco en el texto, pero que le dé una oportunidad al texto. No me gusta entrar con un prejuicio, ¿viste? Uh-huh. Generalmente cuando uno puede meter... A mí, en ese sentido, leo todo lo que llega sin ningún tipo, tratando de no tener prejuicio a la hora de leer. Y entonces sí, efectivamente, hay como un descubrimiento de grande, Uh-huh. y eso marca un poco la idea también del juego. Lo planteabas en ese sentido, ¿no? Sí, como claro. el juego del descubrimiento, de lo que implica jugar y lo que implica descubrir la lectura como una forma de juego. Sí, estoy de acuerdo con esa interpretación que haces. Hay algo, Jorge, que a nuestros lectores puede resultarles intrigante, Sí. en relación a Hernán Roncino. Hernán Roncino sostuvo, Sí. en un reportaje, el aburrimiento Uh-huh. es una experiencia en la vida. Dice, una experiencia que deberíamos recuperar. Hernán, urgente, contanos qué pensás al respecto. Qué pecado hablar de eso, ¿no? No, muy Hablar de bien, muy bien. aburrimiento, Muy ¿cómo bien. se atreve, no? Porque, no sé, estamos viviendo, viste, las grandes transformaciones sociales, uno a veces, y más estas que estamos transitando, uno a veces, no sé si otras generaciones han vivido cambios tan trascendentes como los que estamos viviendo, que a veces uno no se da cuenta Uh-huh. que están marcando tanto. Y yo que siento que soy de las últimas generaciones que tuvo una infancia más analógica, ¿no? Uh-huh. Entonces lo veo, no sé, en la generación de mi hija y lo que implica la tecnología y el gran desafío que es incorporarse de niños a ese mundo de la tecnología. Entonces hay como antes decía, la desaparición del otro, de algún modo también desaparece esos espacios de aburrimiento que cuando los vivíamos en la infancia eran atroces y tremendos, ¿no? Uh-huh. No es de un culto a ese tiempo en donde había que desplegar algún tipo de ingenio para atravesarlo, ¿no? Claro. Hoy en día parece que esos tiempos muertos ya no existen porque hay alguna forma de escape, de entretenimiento, hay alguna forma o la sensación que es un síntoma muy fuerte de estos tiempos es que los chicos tienen la sensación de que se están perdiendo algo, ¿no? Entonces corren urgente a ver en el celular el último mensajito, lo que subió el Claro. amigo en las redes.
o el juego nuevo que hay que conectarse, ¿no? Claro. Entonces ese tiempo me parece que es un gran cambio, ¿no? Un gran cambio, y yo creo que hay algo del proceso de creación que involucra a ese tiempo del aburrimiento, ¿no? Porque es un tiempo, yo en el texto menciono que es como cuando uno se aburre, incluso jugando, uno se retira, es como cuando sale uno de la lectura, descansa de un libro y vuelve, ¿no? Cuando volvís a reconectar, hay algo de renovación, hay una perspectiva que podés tomar y mirar el texto de nuevo, volver a conectar con lo que te apasiona de otra manera, ¿no? Es un gran desafío, ¿no? Sí, daría la impresión de que entre la avidez por la información y la necesidad de entretenerse, en la que dirías vos está sumida buena parte de la generación más joven actual, y el aburrimiento entendido como una amenaza que de pronto cae sobre nosotros y nos arrebata el sentido, la posibilidad de encontrarle significado a lo que somos. Hay una tensión, yo diría, permanente. Yo no diría tanto, a ver qué opinas de esto, que el aburrimiento ha desaparecido, sino que se lo trata de mantener a raya para que no revele lo que tiene que revelarnos. Exactamente, es eso, totalmente de acuerdo, sí. Lo que nos revela es lo existencial, digamos, ¿no? Las preguntas que uno se hace y nos llevan a formas de creación o de reflexión o posiciones políticas, lo que sea, ¿no? Pero son las grandes preguntas, aparecen ahí, ¿no? Sí, es verdad. Estamos hablando con Hernán Roncino, él es de Chivilcoy, y publicó un libro muy interesante que es Antes de leer. Y me estaba preguntando, esta cuestión de los chicos de hoy, que yo creo que hoy leía Santiago, Hernán, leía una columna de Adriana Amado en La Nación, donde ella dice, ojo con confundirnos, porque el consumo de las redes sociales es un consumo todavía minoritario. No es que todo el mundo está... Me pareció interesante, digo, yo no soy un especialista, pero me pareció interesante, no todo está en las redes, no todo es consumo de redes, ¿no? Vos porque nosotros estamos un poco asustados, me parece, con este tema. Es probable, sí, es probable que estemos como desconcertados de no saber cómo participar o generar. Mirá, yo tal vez lo que se me viene frente a este planteo que haces, yo soy docente también, ¿no? En la universidad y en distintos niveles de la universidad, estoy en el inicio, y lo que veo es la dispersión que puede haber a la hora de sostener la atención en una clase, o la relación con la lectura misma. Por ejemplo, yo hace 20 años que estoy como docente y puedo ver una clara trayectoria de la relación con ciertos textos. Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo clásico, un texto de Foucault, Vigilar y Castigar, que antes lo trabajábamos de un modo mucho más, antes quiero decir, hace 20, 15 años atrás, hoy se les presenta muy complejo para leer a algunos alumnos, ¿viste? Pareciera un texto como que no saben cómo leerlo, cómo abordarlo. ¿Y a qué atribuís Entonces allí eso? se nos presenta... No lo sé, es como hay múltiples factores, tal vez, ¿no? Habría que... No podría ser tajante con una cosa. Me parece que hay la relación con la virtualidad, me parece que es un elemento muy importante, y no solo acá, Yo también he dado clases con alumnos de otros países, en Estados Unidos, de Chile, y si tomamos la misma edad, la misma generación, hay algo común, ¿viste? Como una marca generacional. No diría que solamente responde a cuestiones de un contexto social argentino, que también, ¿no? Pero hay una marca generacional que está ahí rondando y
no sé, tampoco, a veces me pregunto, viste, cuando uno se va poniendo viejo, viste, ve a las generaciones Sí. que vienen como con ojos extraños, ¿no? Y no quiero estar en ese lugar, pero también es cierto que hay marcas fuertes, que incluso nos involucran veo gente de mi edad o más grande que también tiene una relación con la tecnología y con el tiempo distinta a la que se tenía antes, ¿no? Claro, tengo la impresión, Santiago, Hernán, que leer a Foucault siempre fue difícil. En todo caso, lo que ha cambiado es, lo que ha cambiado, o lo que en todo caso nos hace interrogarnos, es el tiempo que le dedicamos a las cosas complejas. Me parece, punto, me parece. Vos sabés que Schopenhauer decía que en filosofía la primera lectura es la segunda. Claro. Es decir, hay que insistir. Claro. Y digo para no... yo, como tengo las mismas preocupaciones que seguramente tiene Santiago y que seguramente tenés vos, Hernán, en sentido de las nuevas generaciones, la incursión de las nuevas generaciones en la lectura, el abandono de algunas costumbres que nosotros creemos importantes, no es porque nos aferremos a lo viejo, no es porque creamos que hay un solo camino para el conocimiento, pero sí tratamos de, lo que yo estoy tratando es de que seamos equilibrados también en las conclusiones, ¿no? Porque si nos apuramos decimos, bueno, estos pibes no leen, que es un poco el abandono también me parece que están haciendo algunos adultos, algunos docentes, frente a la adversidad. Claro, el tema de la... Sí, la pregunta habría que hacerse también si el docente lee, ¿no? Esa es una pregunta importante. Por ejemplo, es una pregunta interesante. En definitiva, ¿cuánto nos hemos rendido frente a la irrupción de lo novedoso, ¿no? Sí, este es el punto. Y digamos, en términos de desafíos venideros, Hernán, ¿en qué andás esbozando en este momento, literariamente hablando? Mira, acaba de salir, además de este libro que sacó Ediciones Bonaerenses, acaba de salir ahora en noviembre, esta semana, un libro por Editorial Limonero, que es una editorial muy hermosa que publica libros ilustrados, libros ilustrados. Les voy a hacer llegar un ejemplar. Qué lindo. Y eso es un libro que hicimos con Cristian Montenegro, que es el ilustrador, y es un libro sobre las nubes, ¿no? Es Vida y obra de algunas nubes, se llama el libro. Son pequeñas historias en distintos lugares del mundo y en distintos tiempos, y que van ilustrados con un ilustrador extraordinario como es Cristian Montenegro. Eso acaba de salir y además estoy trabajando en una novela que, bueno, me va a tener un tiempito más en ese proceso. En eso, un poco. Muy bien. Hernán Roncino, ha sido un placer conversar contigo. Hernán. Te mandamos un gran abrazo. Un hombre perplejo. Sí. Mucho gusto, un placer charlar con ustedes dos. Igualmente, gran abrazo. Chau, hasta pronto. Chau. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.